reflexionar. Cuando decimos estadísticas, decimos 2 millones, 6 millones, 9 millones tienen hambre y parece que no dijéramos nada, porque no nos golpea nuestra sensibilidad. Entonces hablemos de la pobreza de quienes meten la mano en el lugar donde está el sufrimiento de los seres humanos. Por ejemplo, Félix Gibbs, párroco solidario de la diócesis de Quilmes, una vez más con nosotros. Bienvenido, padre. Muchas gracias. Y Adriana Clemente, ¿usted es licenciada? Sí, en trabajo social. Licenciada de la UBA en trabajos sociales. Una primera opinión, padre, sobre... el punto de partida puede ser lo que ella anunció de la pobreza, sí, pero de la pobreza en general. Y que vamos hacia un cataclismo, me parece, como sistema, ¿no? Donde la Argentina está incluida. Ha sido advertido esto claramente por el Papa Francisco en sus escritos y está muy preocupado y lo denuncia constantemente, ¿no? O sea, como que el capitalismo necesariamente genera pobreza y excluye, saca gente de la mesa. Recién ustedes hablaban de los perritos, ¿no? Y aquí le estaba diciendo a su compañera que es como meter el perro, realmente, porque tomamos el subte como ejemplo. Y el subte perdió un montón de pasajeros desde los aumentos de los boletos y ahora sobra lugar y entonces, bueno, metemos el perro, ¿no? Muchos cientos de miles de personas han dejado de viajar en subte, sí, sí, con los aumentos. Han sido pavorosos. La dejan afuera la gente. Tiene que hacer su recorrido a buscar trabajo, los que buscan trabajo, o a su tarea de otra manera. El subte no les va porque el precio, y ahora se viene otro aumento, no les permite estar en el subte. Sí, uno de los temas que yo tengo a veces siendo, digamos, tolerante con el mundo de los animales y gustándome a veces, es que hay gente que se preocupa más de la vida de un perro que de los seres humanos. Sí, eso es verdad. El que le gusta la mascota, si tiene mascota, sí. Que no es criticable. La cosa es que no excluya al ser humano como prioridad. Y eso es lo que pasa en un sistema como el nuestro, donde el ser humano es mercancía. Una primera impresión, Adriana. Y bueno, este número lo estábamos esperando. En realidad esta es la línea de base del macrismo. Es decir, no hay comparabilidad con lo anterior. Cambió la canasta, cambió la metodología. Y en ese sentido, yo me voy a remitir a cuál fue nuestra última medición. Yo dirijo un centro de estudios que, bueno, estamos preocupados siempre por el tema de políticas sociales, impacto de la asignación universal. Tuvimos 12 años de gloria, porque era siempre para más, siempre en progreso, ¿no? Entonces los problemas que siempre había alguna herramienta, algo como para seguir pensando, y ya lo último que nos preocupaba era una porción de la población cuya condición se veía persistente, difícil de modificar, y ahora volvemos a un modelo de pobreza masiva. Este número yo lo relativizaría en el sentido de que pasa a ser su medición. Nosotros la última que tuvimos, confiable por las combinaciones que se hacían y demás, y bueno, combinaba el IPC de San Luis con el de Ciudad de Buenos Aires, estábamos en un 19%. Y un 19 que nos dolía y que costaba y que tenía, pero siempre fue en progreso. Fueron años donde siempre se bajó la pobreza. Siempre sí, bueno, ese es otro tema. Mejor que eso lo pueden charlar más con Agustín, me parece que es otra cuestión, tiene toda su línea de trabajo, una muestra propia. Pero vamos a los que nos manejamos que no tenemos capacidad de pagar una muestra propia, que nos tenemos que manejar con números que nos dan la macroeconomía y que dan las estadísticas oficiales y combinadas, y estábamos en ese punto. Esto es un retroceso terrible. Este número, si yo lo quisiera tomar, porque me conviene tomarlo para decir de alguna manera, mirá, lo que esta gente aumentó la pobreza, no podría, sería una falsedad, Víctor Hugo, porque yo estaría diciendo que entonces pasemos de un 19, medido de una manera, a un 32. Y tendría que estar explotado el país. Entonces, este es un número muy funcional para este modelo, es un número muy funcional para mi gusto, que también nos pone en una situación de la pesada herencia, porque cómo se llega a esto sin que explote la sociedad. Y efectivamente no está explotando,
porque hay algunos, primero que la base era muy diferente, había una acumulación, aún para los sectores populares. Yo el último trabajo de campo que terminamos, lo terminamos en Quilmes, antes de que terminaran, antes de las elecciones, y efectivamente la demanda de la gente ya estaba en íbamos a los lugares más críticos, pero bueno, mejor, sí, perdón. ¿Y usted qué dice, padre? Y que yendo a los rostros humanos de lo que esas cifras significan, sean 19, sea 32, es una aberración. Es una aberración porque tenemos una mesa para que todos podamos sentarnos y sin embargo sistemáticamente se excluye a la gente de esta posibilidad. Hoy día, qué sé yo, la garrafa, ¿no? Comprar la garrafa es un peso cada vez más grande para las familias que no tienen gas, hablando de gas, ¿no? Y la garrafa se especula un montón, los precios de garrafas. Otras dificultades, desarrolle cómo es la vida de una familia pobre, usted que está entre ellos todo el tiempo, doctor. Sí, padre. No, padre. Doctor en almas. Bueno, la vida de una familia pobre... El otro día, cuando compartimos, también lo describí, ¿no? El pobre es el que no puede elegir, ¿no? Porque en realidad no existe el pobre, sino el empobrecido. El empobrecido requiere una voluntad que hace que la persona se transforme en pobre, ¿no? Porque si no, hablar de pobre es como que al azar Dios nos pone donde nacemos y te toca ser pobre, o te toca ser rico, o te toca ser estrella o estrellado, como se dice, ¿no? Y que exista la pobreza es por una decisión nuestra, humana. Esa imagen, por ejemplo, usted la habrá visto 1000 veces en su vida, evidentemente, pero ahora repercute de una manera muy especial. Sí, bueno, como ya hemos compartido con nuestros compañeros de los curas en la Opción por los Pobres, la demanda en los comedores, en las guarderías, en los jardines, es cada vez mayor y está asociado al tema de la comida. ¿Usted está cerca de algún comedor? Tengo un comedor, de hecho, en La Matera, el centro Guadalupe. ¿Qué aumento tuvo en estos meses? Y tuvo un aumento del 100%. ¿Ah, sí? Sí, sí. ¿Iban cuántos y cuántos van ahora? Iban 85 niños a fines de diciembre del año pasado y ahora son 210 personas, o sea, más. Más ¿no? del 100%. Más. ¿Y cómo ha hecho? Y se hace lo que se puede. Ahí en realidad las artesanas del amor y la solidaridad son las señoras que están ahí, multiplican el pan como se puede, ¿no? Hay mucha gente solidaria también que a raíz de esta crisis que estamos viviendo se ha acercado, alguna gente de Buenos Aires también, y colabora con periodicidad en los distintos emprendimientos que tenemos en nuestras zonas, ¿no? Sí, se ha perdido la seguridad alimentaria para los sectores que ya estaban en una situación límite, que de últimas iban a un comedor, que de hecho los comedores nunca terminaron de cerrar, pero habían cambiado absolutamente su perspectiva, trabajaban más en contención, en cuidado infantil. La reconversión había sido fabulosa, digamos, en los últimos años. En este momento, con mucha pena, plantean esta situación. Yo quería decir algo respecto a la propaganda engañosa que uno observa y la preocupación que nos significa en el medio académico no tener a veces un micrófono para decir algunas cosas, como por ejemplo que se duplicó el presupuesto en los comedores. Lo primero que hay que decir es que nosotros lo teníamos muy bajo, yo digo nosotros, el gobierno anterior, con el que obviamente tengo muchas coincidencias, muy bajo porque se partía de más o menos un 6%, 6 pesos, 7 pesos por... Estoy hablando de la provincia, que es la madre de todas las batallas. Entonces se duplicó, se pasó a 12. Si uno tiene en cuenta que en ese momento el chico no dependía del comedor para su seguridad alimentaria, porque en el hogar había ingresos, ese dinero que era bajo era una merienda, un refuerzo alimentario. En este momento hablar de 12 pesos es no tener vergüenza. Porque efectivamente ahora sí puede ser la única comida en el día. En la ciudad de Buenos Aires me decían que el tema es así, el que come al mediodía no come a la noche. Yo soy trabajadora social, me vinculo con otros trabajadores sociales, la información de algún modo llega. La demanda es al mediodía y a la noche. Estamos hablando de la ciudad de Buenos Aires. No, el que come al mediodía, la instrucción es el que come al mediodía no come a la noche.
Entonces, bueno, yo quiero hacer un poco hincapié y aprovecho la oportunidad para hablar. Se habló también 1,5 millones más de nuevos beneficiarios de la asignación. Nosotros salimos corriendo a decir, ¿cómo es esto? 1,5 millones más. Claro, asignación. Cualquier observador, hasta yo, mirando la propaganda, que debe costar mucho más que lo que cuesta ese aumento, puedo distraerme y decir, asignación universal por hijo, porque es lo instalado. ¿Y en realidad? Y no asignación familiar. Es la típica, el salario familiar. Es decir, al cambiar los límites entre pasar de 15.000 a 30.000 de ganancias, que antes uno después lo descontaba en el pago con su contador, en el pago de sus ingresos, y ahí se le descontaba lo que había, el salario de sus hijos, se le devolvía de algún modo, no se le descontaba. Bueno, ahora, claro, al cambiarse los límites, entonces decir que eso es 1,5 millones más de asignaciones. Y todo es mentira también. Esto, no es mentira, de esto yo no tenía datos. Es engañoso, Víctor Hugo, es engañoso. Lo primero, a un desprevenido es, mirá la preocupación de este gobierno por los pobres. Claro, bueno, era la preocupación, por ejemplo, que hubo con el IVA, que al final eran 300 pesos y en cuotas con un máximo es una metodología, para los jubilados. ¿no? Es una metodología, sí. Que termina siendo tan irritante como el propio problema, porque uno se entretiene mucho en el enojo que provoca siempre el cinismo, padre. Sí, es un cinismo, me hace acordar a una situación de una pareja que se disolvió, que llevaban 3 años de convivencia y la chica se sentía requete amada y querida y cuidada por su compañero, y se tuvo que internar para que le hicieran una biopsia y le dio que tenía un tumor. El día que volvió a su casa, él le dijo que se iba, ¿no? Y entonces ella quedó en shock, que no entendía cómo, si le había dado tantas muestras de amor, la abandonaba en esa situación. Y me parece que eso es lo que nos pasa ahora. No entendemos lo que nos pasa, ¿no? Cuando manifestamos nuestros dolores, nuestras quejas, nuestras demandas, nuestras críticas, es como que uno se siente abandonado, ¿no? Padre, sí. Voy desde la tecnofilia más tangible del Banco Mundial a la empiria, que es la suya en el territorio. Sí. El Banco Mundial dice, no hay una crisis social en Argentina. Usted que lo ve en el día a día, ¿qué puede decir sobre la situación social? Hay una crisis social y que va a ser más explosiva. Es decir, porque esto es un devenir de acontecimientos que cierran en las estadísticas o en los dibujos que se hacen, pero no cierran en la vida cotidiana de la gente. Ahora estábamos hablando recién de... ustedes sitúense, ustedes tienen familia y llegan a casa, comen con sus hijos o con su familia o con quien estén, ¿no? Imagínense lo que decía recién la licenciada, los chicos no están en casa cuando comen y no ven a su papá y a su mamá en la mesa con ellos, ¿no? Nos ven a nosotros. Y eso es triste y aberrante a la vez, ¿no? ¿Por qué? Porque para nosotros la solución no son los comedores, las copas de leche, todos los emprendimientos de emergencia que tendrían que ser para emergencias. Lo genuino para un padre de familia, para una familia de cualquier barrio, de cualquier villa o asentamiento, es que el padre tenga trabajo. Es el ordenador de la vida, de la familia, de la felicidad y de la alegría. Si no hay trabajo, no hay alegría, ¿no? Voy a pedirles tanto al padre como a Adriana un par de minutos, porque vamos a ir hasta el Senado. Allí estamos con nuestro móvil. ¿Quién está allí? Sí, Nicolás Munafó. Gracias, Nicolás. No, Víctor Hugo le decía que recién acaba de finalizar la presentación del jefe de gabinete, de Marcos Peña. Nosotros estamos con la senadora, con la jefa del bloque del PRO, Laura Rodríguez Machado. Bueno, ¿cómo le fue al jefe de gabinete? ¿Cómo lo vio usted siendo parte del mismo gobierno?
Bueno, por lo pronto se presentó, claramente no hubo ninguna pregunta que no haya sido contestada, información técnica obviamente va a ser remitida por escrito y todas las preguntas que se contestaron previamente también por escrito, recordemos que los senadores pueden enviarlas previamente, han sido subidas a la web del Senado, cuestión que cualquier ciudadano pueda acceder a ellas y tomar conocimiento de la información que a través del Senado también le brinda a todos los argentinos. Compañeros, la senadora los está escuchando. ¿Tiene todavía para más? Marcos Peña y senadora, ¿no? ¿O terminó ya? Está terminada la sesión, en estos minutos. Entonces no son 800 preguntas, porque sería imposible pensar en este tiempo que hubiesen transcurrido, era lo que se había dicho. ¿Cuántas preguntas habrá tenido Son 800 porque fueron hechas por escrito y respondidas por escrito. La modalidad es que los senadores preguntan por escrito y se contestan. Y luego, en esta oportunidad, las preguntas que quedan inconclusas o datos que no se puedan haber solicitado en su momento por escrito son respondidos in voce en el recinto. Natural es que usted haya quedado satisfecha. ¿Qué vio en las expresiones de quienes integran la oposición, así sea la oposición amigable con el gobierno? ¿También quedaron satisfechos? Mire, yo acabo de asistir a los cierres que hacen los presidentes de bloque de cada bancada. Obviamente el presidente del bloque de Cambiemos ha dicho que sí, que esto está satisfecho, pero sin repetir, pero me animo a hacer una manifestación sobre las palabras del senador Pichetto. Dijo que evidentemente que había cosas positivas que hay que remarcar. Remarcó la existencia del mini Davos, donde la cantidad de empresarios del mundo que se acercaron es por demás alentadora. Que este Senado aprobó días atrás un proyecto para obra pública en relación al sector público y privado que acordarán estos términos de nuevas construcciones en obra pública. Con lo cual, obviamente, manifestó que la seguridad es uno de los principales problemas que en este momento estamos detectando en nombre de los argentinos, pero también dice que es un momento que indica de positividad. Y bueno, uno de los temas de que la inflación empieza a ceder y se empiezan a ver algunas cuestiones de mejora de la economía también son alentadoras. No tenemos la posibilidad ya de dialogar otra vez, volvemos por allí. ¿Sí? Bien, Víctor Hugo, sí, acá estamos ya con la senadora, nos sumamos. Bueno, estaba comentando recién Víctor Hugo de los datos que dio sobre la inflación, ¿no? Del 1%, que era lo que estaba hoy exponiendo el jefe de gabinete, senadora. Sí, por supuesto que ya va a venir el ministro de Economía porque los índices que tienen que ver con la proyección de inflación para el año que viene, que obviamente va en descenso, y con los de próximamente que tienen que ver con los gastos e ingresos del Ejecutivo, tienen que ver con el presupuesto. Pero sin embargo, la proyección de inflación intermensual que se mide todos los meses va en baja absolutamente. Este es un dato positivo. Sí, senadora, no puedo evitar pensar en que los telespectadores están pensando que los números de la economía cayeron drásticamente un 6%, la mayor caída en los últimos 14 años, y que todos los indicadores económicos están muy, pero muy a la baja, no un poquito a la baja, sino muy a la baja. Cuesta entender cuál es el motivo del optimismo en cuanto a cuando usted dice está mejorando la economía, salvo los datos ya discutibles de la inflación, porque parecería que hay un rebote de la misma. Efectivamente, usted sabrá que acá hubo dos momentos complicados en la Argentina. Uno en el 2014, donde la situación es similar, que podemos decir en la actualidad, con una gran diferencia, que es lo que a mi criterio genera el optimismo, que los cambios coyunturales necesarios para que nuestro país salga adelante en materia de mayor fuentes de trabajo, de mayor inversiones, de mayor trabajo genuino, ahora sí están dadas. Así que a mi criterio ahí reside el optimismo que antes no lo había. Pero tomando el INDEC, los últimos números del 14 y del 2015, sobre todo el 2015, mostraban una mejora de la situación económica del 2.5, a diferencia de toda la región que había decrecido en Brasil 3.5 y estaba menos 1,5 puntos en toda la región. Y ahora se ha pasado muy rápidamente a números que son muy angustiantes en materia de crecimiento económico.
Yo creo que, ya que toma la comparación de los países vecinos sobre las mejoras de esas situaciones, está claramente demostrado que estos países vecinos que tienen mejores indicadores que nosotros es porque sus economías han generado los cambios que ahora sí ha generado la Argentina. Así que vuelvo a decir, la preocupación hubiera sido que estos cambios no se hubieran realizado y que los números que preocupan todavía a los argentinos y que nosotros estamos destinados a modificar y que lo vamos a hacer, tienen que ver con ese piso de modificaciones que afortunadamente ya se han concretado en estos primeros meses. Pero insisto, en el cambio, el año pasado 2,5 puntos de crecimiento y este año a los 8 meses, 9 meses de gobierno, un decrecimiento del 6%, estamos hablando de una caída vertical entre aquello que era un número positivo, modesto pero positivo, y este que es, si lo otro no servía por ser modesto, imagínense lo que es ahora con números negativos. No, la verdad que no es por ser modesto. Cualquier mejora de nuestro gobierno que haya venido del gobierno anterior siempre ha sido bien recibida. De hecho, muchos programas continúan y muchos números sí han sido positivos, pero lo cierto es que en lo que a mí respecta, que he hecho campaña electoral para modificar este cambio, debo decir que mi campaña ha sido diciendo la verdad, y esa verdad ha sido que durante 4 años la economía y la industria en la Argentina no ha tenido crecimiento, sino muy por el contrario, que las economías regionales fueron pisoteadas y que el interior del país no ha sido reconocido, donde tuvimos que subsidiar con nuestros impuestos a tarifas que venían a la capital para que no se conciliara que los que no tenían ni gas natural ni agua potable pudieran tener las obras de infraestructura que también el interior requiere. Así es que de ninguna manera por modesto vamos a desmerecer un número, pero muchas veces tal vez por irreal. Senadora Iván Yagroski. No, pero este número, perdón, este número es del INDEC de ahora, el del crecimiento del año pasado. Solamente quiero dejar esa constancia. Sí, Iván. Sí, senadora, la saludo y le consulto al margen de las cifras que dio el INDEC sobre pobreza, porque son incontrastables, como sabemos, porque el kirchnerismo discontinuó la medición, pero a esa honestidad que usted mencionaba que tuvo en campaña apelo y le pregunto, ¿subió la pobreza en estos meses de gobierno del presidente Macri? La verdad que nosotros, como bien usted dice, no teníamos esa cifra. Yo sí, durante la campaña, y vuelvo a poner el mismo ejemplo que me pregunta, siempre se han hablado de alrededor de 30 millones de pobres sin un dato estadístico claro. Ahora sí lo tenemos y como bien lo ha dicho el presidente, si nosotros después de esta gestión ese número no modifica, sí ahí nos pueden achacar que nuestra gestión no ha sido exitosa. En el mientras tanto vamos el camino a combatir la pobreza. Más que amable, senadora, muchísimas gracias. No, como usted, muchísimas gracias, señor. Bien, una consideración sobre lo que acaban de oír, si les interesa, y si no, volvemos a nuestro tema de la pobreza en aumento en la Argentina. No, para mí está relacionado. Digo, el sujeto del peronismo y del kirchnerismo fue el trabajador, los jóvenes para el kirchnerismo. El sujeto del macrismo es el pobre. Hay una cuestión, hay una construcción, cada uno define un sujeto principal. Un sujeto que posibilita en este caso accionar, es decir, había que fabricarlo, ¿no? Además, en cantidad, y esto es lo que vino ocurriendo en este tiempo, para justificar una cantidad de otros disciplinamientos. Entonces, en realidad, vuelvo a decir, para la racionalidad de la senadora y de la mayoría de los funcionarios, esto está marchando bien y no es un problema el aumento de los pobres en tanto y cuanto va a haber contención, va a empezar a llegar la comida, definitivamente, la comida, no el trabajo. Lo que cambia es el sujeto. El drama es que parece que no lo ven, porque si esta es la lectura que hace la senadora, con todo respeto, y es sincera seguramente ella, sí, es que no ve lo que pasa. Está ignorando lo que ocurre. Su lectura de asesores y demás no llega a lo que ustedes pueden decir estando en el lugar donde se siente esa pobreza. Este domingo pasado el Evangelio de la Liturgia Católica fue la parábola de Lázaro, del pobre Lázaro, que Jesús relata que hay un pobre que está tirado en el piso a los pies de la mesa del rico Epulón. Y dice que el pobre desea comer las migas que caen de la mesa y no puede.
y que los perros vienen a lamer sus llagas. Estoy hablando de Jesús, ¿no? Y se mueren los dos. Se muere el rico y se muere el pobre. El pobre va al seno de Abraham, como se concebía, que es el reino de los cielos. Y el rico, dice, se describe ahí en el Evangelio, que va al fuego eterno. Permítame un segundito, sí. Padre. ¿Está hablando Marcos Peña? Impacto en el aumento del delito, especialmente en el conurbano. Bueno, claramente la pobreza y la desigualdad, la falta de trabajo, las malas condiciones de vida, son todas cuestiones que no ayudan y que claramente complican lo que es el tema del delito, combinado con lo que es el flagelo del narcotráfico, que también ha avanzado mucho en nuestro país. Y también con las malas políticas de seguridad, porque la falta de capacitación, de jerarquización, de equipamiento de la fuerza de seguridad, de reconocimiento, con la falta de avance muchas veces, hoy varios senadores lo plantearon, del tema de los juzgados que están vacantes, en que en muchos lugares necesitamos más juzgados, más jueces, pudiendo impartir una justicia. Es una cuestión tan integral que es una herida hoy la pobreza y la desigualdad, y que claramente es uno de los síntomas, puede ser la inseguridad, pero no es solamente explicado por eso, es una de las causales, pero también hay mucho para hacer en materia de política también de seguridad y justicia. ¿Se imaginaba los números que se difundieron en el día de hoy? Como dijo recién, la verdad se conoció, pero no es alentadora. Y por otro lado, ¿sostienen la posibilidad de alcanzar uno de los ejes de campaña de Cambiemos, que era pobreza cero? En primer lugar, creo que ratifica mucho el trabajo que ha sido muy valioso y muy valiente en los últimos años del Observatorio Social de la UCA, que nosotros hace ya varios años veníamos diciendo que reflejaban de manera más cercana a la realidad que lo que estaba mostrando el INDEC, hasta que el INDEC dejó de medir hace ya 3 años, con lo cual lamentablemente confirma algo que ya veníamos diciendo, que es que casi 1/3 de los argentinos estén en situación de pobreza. Era algo que estimábamos también. Y nosotros el camino hacia pobreza cero lo hemos planteado siempre como una meta compartida con los argentinos, como un camino, una obligación moral, como una necesidad de trabajar en ese sentido, sabiendo que es un camino, sabiendo que tiene distintas etapas y también rescatando, como dijo hoy el presidente, este es el número más importante para nosotros como indicador de la gestión. Si nosotros no bajamos significativamente la pobreza en nuestro mandato que tenemos hasta el 2019, entonces no habremos logrado lo que tenemos como responsabilidad. Entonces eso lo ratificamos. Esta es nuestra... Eso no hace falta poner un número, lo importante es cambiar rápidamente la tendencia e ir bajando, sabiendo que esto va a llevar un tiempo, pero que cuanto más rápido aceleremos el crecimiento, la actividad, la inversión pública, más rápido vamos a ir mostrando una perspectiva distinta, ¿no? Y sabiendo que eso también es muy importante, poder tener una perspectiva de que las cosas van a ir mejorando, cosa que hoy creo que es un sentimiento que la mayoría de los argentinos sienten. Ministro, ¿esta es la responsabilidad del gobierno anterior? Me refiero a estos índices. Bueno, está claro que gobernaron 12 años, pero también está claro que el problema de la pobreza se viene arrastrando ya hace más tiempo, y creo que hoy el foco para nosotros, más que la discusión de la responsabilidad, es la obligación que tenemos todos los argentinos, centralmente nosotros como gobierno, de trabajar para reducir la cantidad de argentinos, porque más allá de la estadística, estamos hablando de millones de familias, de chicos, de abuelos que están en una situación de pobreza. Y por eso también destacar, creo, las muchas medidas que tomamos en un año de contexto difícil económico, particularmente el caso de la reparación histórica de los jubilados, que va a beneficiar a más de 2 millones de jubilados que estaban en deuda del Estado con ellos, la posibilidad de aumentar las asignaciones familiares, llegar a más chicos con la asignación por hijo, ampliar lo que es jardines de infantes. Bueno, son muchas las medidas que se están tomando y se van a tomar, y no quiero olvidarme de un tema que es muy importante, porque este índice refleja la situación entre abril y junio, que es la baja de la inflación. La baja de la inflación es muy importante para ir recuperando el salario real, el poder adquisitivo, y de esa manera también ir bajando la inflación, bajando la pobreza. Era algo que habíamos prometido que iba a ocurrir en el segundo semestre, y se está confirmando mes a mes que ya estamos en un nivel más bajo de inflación, y eso va a ayudar también a... Yo creo que estamos bien ya. No es fácil soportar esto. Por lo menos me pongo en el lugar de los telespectadores. Estaba mirando la reparación histórica que ha servido para el blanqueo. La reparación histórica le ha llegado a tan pocos jubilados, y cuando le hacen la oferta, el jubilado dice: no, mire, déjeme como estaba. En la inmensa mayoría de los casos, ustedes han visto
la cobertura que al respecto hemos hecho. De las asignaciones familiares, decía Adriana, estaba diciendo la visión que tiene de la misma, conociendo el tema. Sí, me pidió la palabra, Adriana. Sí, no, que ahí hay un tema que lamentablemente pasó desapercibido y no es menor. El tema de que la moratoria, digamos, se va a restringir y no va a haber, digamos, no va a haber más posibilidad de jubilación, sí de pensiones. Teniendo en cuenta que los hogares podían unir 2 jubilaciones y que con eso 2 personas mayores. El 80% de los hogares tenían 2 jubilaciones mínimas. Claro. Y ahora va a ser, muere una de las 2 personas y la persona que queda no hereda. La pensión termina, muere con la persona. Entonces, ese tipo de cosas... Antes no era así. No, era jubilación y tenía rango jubilatorio, por eso estaba la moratoria. Es decir, todo lo que se hizo siempre trató de asimilar el mundo del trabajo, los beneficios del mundo del trabajo y sus reivindicaciones al espectro de la pobreza. Eso es una forma de entender, es histórica, tiene que ver con el peronismo y son matices que lamentablemente pasan y no es un matiz, es cambiarle la vida o no a una persona el día que muera su cónyuge. Adriana, muchas gracias por haber participado. Padre, al decirle gracias le pido una última consideración. Sí, yo vuelvo a lo que me preguntó.